hecho con el resto de participantes una breve presentación por mi parte. Ismael era el responsable de comunicación de la Fundación Renovables. Agradecemos muchísimo que os encontréis con nosotros hoy. La Fundación Renovables es un organismo pues, con una larga trayectoria, como todos sabemos, en el ámbito nacional y bueno, que en su momento fue fundada por profesionales de la energía, pero que ha ido aglutinando poco a poco pues, a ciudadanos, investigadores, activistas, políticos, consumidores que están comprometidos con este cambio de modelo. Lleváis años sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo el modelo a través de energías renovables, pero teniendo en cuenta también la importancia del ahorro y la eficiencia energética. Por ello, nos develarás a continuación cuáles son, vamos a irnos a un tema complejo, cuáles son las claves para interpretar y analizar íntegramente la situación actual del sistema energético español y, bueno, y sobre todo, obviamente, cuál está siendo el papel de las energías renovables en ello. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por contar con la Fundación Renovables y enhorabuena por el evento porque está siendo muy instructivo y muy productivo y la verdad que yo solo voy a intentar aportar un poco de luz a los precios de la electricidad del sistema eléctrico y gracias por la introducción que has dado de la Fundación Renovables porque yo no lo podría haber hecho mejor. Entonces, en principio iba a introducir un poco pues quién somos en la Fundación Renovables, pero ya lo ha hecho Gloria. Y bueno, somos un think tank con 10 años de energía en el que hacemos líneas de trabajo desde política energética, incidencia en toda la política energética actual a nivel tanto nacional como de comunidades autónomas. Elaboramos informes técnicos sobre la situación pues, del autoconsumo a nivel regulatorio, también todas las aportaciones fiscales de IBI y CIO que se hace, también hacemos un resumen. Consultoría también para todas las empresas que puedan necesitar pues, alguna ayuda en eficiencia, autoconsumo, sistema eléctrico y elaboramos hojas de rutas también para ciudades. Hemos trabajado con Madrid, hemos trabajado también con Valencia, con Vitoria, de cómo descarbonizar todo su sector energético, sus consumos energéticos pues de aquí a 2030, ¿no? Y también tenemos una componente muy importante de divulgación y de sensibilización a la sociedad civil en general, porque nosotros entendemos que la energía es un derecho y como tal el acceso a ella debería ser totalmente universal. Y esto nos lleva un poco a la charla que quería dar hoy, explicar un poco los dos principales problemas que nos encontramos en el sistema eléctrico y uno de ellos son los precios actuales. Entonces, he querido hacer una ligera comparativa entre la potencia instalada, digamos, en este agosto y la generación que ha tenido este agosto, que ha sido con el precio más elevado de media de los últimos, de todos los años prácticamente. Entonces, bueno, quería ver un poco si se ha debido este precio pues como a la variación en la potencia instalada, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que en 2019, porque 2020 no es muy representativo por todo el tema de la disminución de las actividades productivas y de la demanda energética por tema de la pandemia, pues vemos que simplemente la potencia instalada se ha incrementado en la eólica de 24.000 megavatios a 27.900 que tenemos actualmente. También hemos visto como los ciclos combinados, no, perdón, la fotovoltaica ha pasado de 6.300 megavatios a 13.313 que tenemos a día de hoy. Y bueno, como la hidráulica se ha mantenido estable, obviamente porque no se han construido más, también el bombeo, ciclo combinado también se ha mantenido estable. Entonces, pues, ¿cómo se traduce esto, ¿no? A la generación de electricidad que hemos visto comparando el agosto de 2019, 2020 y 2021? Pues bueno, hemos visto que la hidráulica ha aumentado de 1.254 gigavatios hora en 2019 a 1.880, aumenta la producción, pero bueno, eso tiene que ver un poco por el caudal hidráulico y las lluvias digamos, dependiendo de las lluvias que haya en verano. También hemos visto cómo la eólica se ha incrementado de 2.732 gigavatios hora en el mes de agosto de 2019 a los 3.597 de este año, y eso que este año no ha sido un agosto muy ventoso, digamos. También la fotovoltaica se ha incrementado sustancialmente, y esto sí que se deriva, ¿no?, del aumento de la potencia instalada. Y también vemos cómo el ciclo combinado ha disminuido muchísimo su generación, aún manteniéndose la potencia estable en estos últimos 2 años. Se ha pasado de 7.000 gigavatios hora en 2019 a 3.325 en este agosto, ¿no? El carbón también ha disminuido progresivamente conforme se iban cerrando las centrales térmicas.
Y aquí surge, por ejemplo, un dato interesante, es que las centrales de bombeo de hidráulicas, pues digamos que entre agosto de 2019 generaron 71 gigavatios hora y ahora en 2021 pues se ha duplicado, ¿no? A 159 gigavatios hora. Y esto nos da un poco un indicio de lo que ha pasado este agosto. Pero claro, para tenerlo un poco más en mente, ¿no? Hay que saber un poco cómo funciona el mercado eléctrico. Y en este caso, ya después de todas las noticias y de cómo se han abierto todos los telediarios, prácticamente todo el mundo en España se conoce cómo funciona el modelo marginalista. Pero bueno, el modelo marginalista del mercado eléctrico funciona básicamente que cada día se subasta, cada día y cada hora se subasta la demanda de energía prevista y las empresas generadoras lanzan ofertas de generación a un precio determinado para cubrir la satisfacción del suministro, ¿no? Y el modelo por el que se rige un poco pues este mercado es el modelo marginalista. Es decir, el precio de la última oferta que entra para cubrir la demanda es el mismo que se asigna para todas las anteriores, que casi siempre, como vemos en la gráfica de la derecha, suelen ser más baratas porque primero entra la central nuclear, la eólica, la hidráulica fluyente, que digamos que el precio marginal suele ser cero o muy próximo a cero porque no tiene gasto ninguno el sol ni el viento. Luego entran el carbón y los ciclos combinados, luego también pues otras centrales de carbón más caras y los ciclos combinados pues digamos un poco menos competitivos, hasta que al final se junta la curva de la oferta con la demanda y se fija el precio para todas las tecnologías anteriores. Normalmente, ¿qué pasa? Pues que suele ser el precio, quien fija el precio final suele ser el ciclo combinado, ¿no? Y por ejemplo, porque el gas está ahora mismo muy caro, está en los mercados a unos 70 euros megavatio hora, pero ya hablaré más adelante. Entonces, con esta estructura de potencia instalada de generación, pues vemos como los precios en este mercado diario de media en agosto han sido 105,94 euros megavatio hora, un 192% superior al 36,20 euros megavatio hora del año anterior, de 2020, pero claro, como he comentado, ese año los precios, la demanda energética por la actividad, la reducción de la movilidad y de la producción, pues fue menor, y entonces pues vemos como en 2019 era incluso superior, ¿no? 44,96 euros megavatio. Entonces, con la estructura que he presentado del modelo marginalista, entonces nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Los elevados precios actuales de los marcan los ciclos combinados por el precio internacional del gas. Y aquí viene nuestra sorpresa, como han anunciado también muchos noticiarios, ¿no? De que en agosto el 59% de los días la hidráulica de bombeo, que recordemos solamente generó 159 gigavatios hora de una demanda total de 20.000, cerró la oferta marginal más cara. Entonces nos da una idea del juego que hacen las hidroeléctricas para fijar el precio más caro y obtener el máximo beneficio. Pero claro, esto se llama ofertar a costes de oportunidad, ¿no? Las hidroeléctricas ofertan al precio más alto posible, donde creen que va a cerrar el precio marginal, muy próximo y un poco más por debajo del gas para obtener todos los beneficios en todas las centrales anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que solo 3 empresas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, controlan prácticamente el 96,2% de toda esa potencia instalada de hidráulica y de hidráulica de bombeo, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola maneja, digamos, el grifo de 9.715 megavatios, Endesa 4.793, Naturgy 1.951. Entonces, claro, ¿qué es lo que se solapa aquí, no? Porque al final son empresas que están integradas verticalmente y tienen activos tanto de generación con gas como con agua. Pues vemos que Iberdrola, Endesa y Naturgy también controlan prácticamente 15.000 megavatios de toda la potencia instalada de ciclos combinados de 26.000 megavatios hora que hay en la península a día de hoy. Eso es lo que le permite jugar prácticamente con el precio de casación en el mercado eléctrico y marcar esos precios disparados que estamos viendo a día de hoy con un récord de 184, 170. Y entonces ahora voy a dar un poco, digamos, la previsión, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y también, pues bueno, ¿cuánto cuesta producir 1 euro el megavatio hora? En 2009 la Comisión Nacional de Energía
auditó los precios de producción de varias centrales, de todas las centrales españolas, y una vez que se consideraron amortizadas centrales anteriores a 1998, por ejemplo, como es la hidráulica, ¿no? Porque se construyeron en la etapa, la mayoría de ellas, por no decir todas, en la etapa de la dictadura, pues vemos que los costes de producción megavatio hora, son de 3 euros el megavatio hora. Entonces, estamos hablando que ahora mismo están ganando por 180, 170, 140, dependiendo del día, sube o baja. Entonces nos da un poco la idea de los beneficios que se está llevando la hidráulica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto está sucediendo también en todos los países o solo en España? Es algo que particular, ¿no?, del sistema eléctrico portugués y español, porque al final estamos conectados y lo compartimos, o también sucede en otros territorios. Pues en este caso vemos, por ejemplo, el día 15 de septiembre saca un pantallazo de lo que pasó en Inglaterra, que fueron prácticamente 2.933 euros el megavatio hora. Por la alta dependencia del gas, también tuvo un problema de interconexión con Francia y tuvieron que abrir incluso también las centrales de carbón, que este es un carbón importado, y entonces le llevaron a llevar esa barbaridad de precio que está cargándose, está llevando a quiebra a muchas comercializadoras. También vemos con Francia, pues Francia marcó 190, 160, también como vemos, ronda un poco más o menos el precio, ¿no?, de más de 150 euros el megavatio hora, pero Francia puede fijar precio con las nucleares porque prácticamente el 50% está, digamos, gestionado por una empresa pública. Italia tiene la misma dependencia del gas. Alemania muchas veces empieza a quemar carbón propio de mala calidad, pero sí que es verdad que le sale mucho más barato a día de hoy que obtener gas digamos, de productores terciarios, ¿no?, de otros países, que tendrían que ser mucho más caro. Y entonces, bueno, esto nos hace un poco llevarnos a lo que decía, ¿no? ¿Cuál es la previsión del gas? Pues bueno, según el MIPGAS, que es el mercado ibérico del gas donde se negocian los contratos a futuro, por ejemplo, el año pasado tenían una previsión, para que nos demos cuenta de que no lo había previsto nadie lo que está pasando. Estaba dando una previsión para el año 2021 de 14 euros el megavatio hora del gas en 2021, y actualmente estamos en 70, subirá en octubre según los futuros a 77, y ya en el primer trimestre del año 2022 pues ya bajará un poco el consumo, digamos, los futuros del gas. Y claro, ¿qué pasa en España? Pues que en España no producimos gas, ¿no? El 58% del gas que entra por gasoducto, el 42% lo hace a través de buques metaneros que traen GNL, ¿no?, gas natural licuado. Por ejemplo, Argelia nos proporciona prácticamente el 48%, también obtenemos el 12% del gas de Nigeria, de Perú un 10%, entonces eso nos hace llevarnos a ver cómo está la situación en Europa. En Europa también está pasando lo mismo. Y aquí hay que ver un incremento del TTF, ¿no?, que son el mercado donde se negocian los contratos de gas, digamos, un poco pues en toda Europa, ¿no? Y vemos cómo también va a haber un incremento en 70, y estamos viendo cómo el año pasado prácticamente se negociaban los contratos de gas entre 10 15 euros el megavatio hora. El problema actualmente está con Rusia porque están construyendo un gasoducto Nord Stream 2 que pasa por Alemania, pero supuestamente hay varios retrasos, supuestamente se va a abrir a finales de diciembre, pero bueno, también vemos cómo Asia se está proveyendo, un gigante como China de 1.300 millones de personas se está proveyendo de gas a través de Rusia, y eso lo que pasa es que Rusia está aumentando mucho más el flujo hacia Asia que hacia Europa. Y actualmente tenemos un aprovisionamiento, por ejemplo, del 72% de las reservas de gas para este invierno, cuando debería estar al 100%. Entonces, sí que es verdad que en España no tenemos esa alta dependencia de Rusia, pero probablemente pues países como Polonia, Ucrania y lo que viene siendo toda la zona este de Europa, pues si viene un infierno muy, muy crudo, muy frío, con temporales como el año pasado con Filomena, pues probablemente tengan cortes de suministro y esperemos que no tengan pues pérdidas humanas como tal. También influye en el precio del gas, pues lo que viene siendo, al final el precio del ciclo combinado lo compone un 80% del precio del gas y un 20% de las emisiones de CO2, ¿no?, el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea.
El precio de la emisión ahora mismo está en 47, 48 y los futuros se prevén que pasen a 60. Entonces, hace un año estábamos hablando que estaban a 24 euros el megavatio hora y estos precios de CO2 lo pagan todas las empresas emisoras, en este caso es el ciclo combinado, el carbón también, en el mercado eléctrico, ¿no? Entonces, ¿por qué han incrementado pues, los precios de los derechos de emisiones? Pues los recortes de derechos anuales que se hacen pues eso, con anualidad, ¿no? Siempre se recorta. También las políticas más estrictas a nivel internacional. Tenemos una nueva publicación del FIT 55 de la Unión Europea que pretende incorporar también el transporte marítimo a este mercado de emisiones. También va a crear otro nuevo para lo que viene siendo la calefacción, nivel residencial, también para el transporte por carretera. Entonces, pues todo eso también junto a las políticas más restrictivas, a mejora, un incremento de renovables en el sistema eléctrico, pues todo ello hace que el mercado de emisiones vaya a subir y se prevea que vaya más durante todos estos años. Pero claro, esto solo respecto al mercado eléctrico, porque luego, ¿cómo se traslada esto a la factura? La factura que pagamos todos, pues prácticamente un 59% son costes regulados, de que pagamos los costes del sistema eléctrico. Para tener un dato significativo, en 2019 fueron 30.000 millones de euros, los costes regulados son 59, 18.000. Pues bueno, la parte son el RECORE, que es la retribución a la cogeneración y las renovables, que ahora mismo se está intentando sacar de la factura a través de la creación del anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ahora mismo está en tramitación. También se paga la red de transporte y la red de distribución a través de la factura, que suponen 6.800 millones. Hay que amortizar el déficit de tarifa que llevamos arrastrando durante años de 2.600 millones y los costes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que son casi 1.000 millones de euros. Entonces, el coste de energía al final quedan, según los datos de la CNMC 2019, fueron el 41%. Pero claro, aquí, por ejemplo, España mandó una carta a Bruselas, a la Comisión Europea, diciendo que necesitábamos reformar el mercado marginalista, porque no puede ser que el precio del gas o el precio de la hidroeléctrica digamos, repercuta a todas las demás, a los beneficios de todas las demás tecnologías y lo paguen al final los consumidores. Entonces, bueno, una necesidad que vemos desde la Fundación Renovables y probablemente haya que hacerla sí o sí en los próximos años es adaptar el modelo marginalista, ¿no? Un sistema pay as bid, perdón, que se pague por el coste en el que ofertan, más un margen de beneficio, también sacar fuera del mercado de la oferta y al final del modelo marginalista algunos megavatios de renovables y de nuclear y hidroeléctrica, como ha propuesto también el último Real Decreto 16/2021. Las nuevas subastas que se están creando a día de hoy, que van a ser en octubre también a 3.300 megavatios, pero que digamos que son medidas a largo plazo, ¿no? Porque no van a ser instaladas para allá, van a ser para septiembre de 2022. El anteproyecto de ley del CO2, que van a reinyectar a la tarifa lo que han recaudado las eléctricas no emisoras, nucleares, renovables también, y hidráulica, perdón, que también son 2.200 millones, que al final van a pagar los cargos de los costes regulados y también se van a revisar otros cargos como pagos por capacidad, interrumpibilidad, que son aproximadamente los servicios de ajuste de 700 millones de euros. Entonces, bueno, las medidas del gobierno que han planteado para paliar, ¿no? Porque al final son paliativas, algunas son, digamos, pues, por ejemplo, la fiscalidad, ¿no? La reducción del IVA al 10%, desde el 21%, pues va a ser hasta final de año, pero también pues cuando se apruebe el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, como he comentado, va a hacer una rebaja consistente en lo que es la factura, pero se podía haber aplicado por Real Decreto Ley, como ha hecho ahora, pero no, fue un anteproyecto de ley, tenemos que estar esperando. También pues va a haber una rebaja en la tasa de distribución y transporte, que fue planteada ya por la CNMC, de 300 millones. También el Real Decreto Ley 17/2021, que ha puesto patas arriba al sector, pues va a reinyectar los ingresos de las eléctricas por el alza que ha tenido en los mercados del gas en este último año, y son unos 2.000 millones que también van a parar a sufragar cargos. Los anteproyectos de ingresos merecidos por el CO2, reducción del IVA, también a eliminar el impuesto de electricidad del 5,1 y también está la polémica, ¿no?, de si crear una empresa pública para gestionar la hidroeléctrica. Eso está claro que hay que hacerlo, ¿no? Al final es algo que le pertenece a todos los españoles, pero sí que es verdad que caducan
a partir de 2027-2030. Entonces, pues nosotros lo que planteamos es que se debe de crear una empresa pública para la distribución y para mejorar pues todas las trabas, tanto técnicas y administrativas, que suponen un problema para la expansión del autoconsumo y de la generación distribuida, y por ello pensamos que los fondos Next Generation deberían ser aplicados para recuperar los activos de la red de distribución poco a poco, no hace falta hacerlo todo de golpe, y eso mejoraría sustancialmente tanto el nivel de peajes como la expansión, ¿no?, del autoconsumo, comunidades energéticas, generación distribuida, movilidad eléctrica, puntos de recarga. En total, las medidas aprobadas por el Gobierno pues, van a ser una rebaja de 40% respecto a los costes, ¿no?, de 2019. Pero claro, este nos lleva al segundo problema. Los ciclos combinados, según el PNIEC, van a seguir estables de aquí a 2030. Es decir, vamos a estar dependientes del precio del gas. Por ello es lo que decimos, ¿no?, de reformar el mercado marginalista como tal. También vemos que va a haber un incremento de un 200% en la potencia de solar fotovoltaica a instalar, de eólica un 81% más, de solar termoeléctrica 217. Entonces, pues bueno, estamos viendo, ¿no?, lo que el problema que está pasando en el territorio de crítica y de enfrentamiento social ante estas macroplantas, porque sí que es verdad, ¿no?, que la estrategia del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, no incluye lo que viene siendo pues una ordenación del territorio, ¿no? ¿Qué plantas, qué potencia se puede instalar en una superficie? Esta sí, esta no. No hay unos criterios de selección, ¿no? Y eso estamos viendo, pues, como la potencia de acceso a las redes de red eléctrica, pues prácticamente son 96.000 megavatios que sería la cobertura de un 86%. Muchas de estas se están denegando, por suerte, ¿no?, porque está habiendo un boom especulativo en torno a los puntos de conexión que creemos que se debería atajar, ¿no?, por parte del Gobierno y de red eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los impactos de los grandes parques fotovoltaicos? Pues bueno, podemos ver la barbaridad de tamaño, ¿no? Desde Núñez de Balboa en Badajoz, que son una potencia de 500 megavatios, con 1.000 hectáreas prácticamente, La Mula en Murcia. Tenemos 3-4 parques fotovoltaicos que están en el récord de Europa, son los más grandes de Europa y algunos incluso del mundo, pero claro, digamos que los que UNEF o algunas asociaciones en lo que se excusan no es que la superficie de España pues prácticamente son 50.000 millones de hectáreas, ¿no?, como vemos en el cuadro de la derecha, y eso supondría la instalación de la potencia fotovoltaica del PNIEC, supondría el 0,15% del total de esa superficie, ¿no? Pero claro, si vamos a la superficie agraria útil, pues es el 0,4, el 0,5. O sea, el problema no está en la instalación y en la visión general, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos hemos ido a Murcia y Murcia lleva instalado desde 2019 3.275 megavatios hora y tenía 1.113 megavatios en 2019. Entonces, estamos viendo que se ha prácticamente multiplicado por 3. Entonces, eso, según nuestros cálculos, nos ocuparía unas 6.500 hectáreas y prácticamente sería mayor incluso que las 5.812 hectáreas que ya tienen de invernaderos. Es decir, habría un impacto directo sobre la superficie agraria útil y, por tanto, sobre otras actividades productivas primarias. Porque, por ejemplo, pues una potencia de 7,3 megavatios hora, hemos calculado que son 14,6 hectáreas de la instalación. Entonces, pues bueno, también hay otros problemas que existen, por ejemplo, en Burgos con la eólica y en Teruel también está existiendo ese rechazo social, en Sierra de las Nieves, en Málaga, en comarcas como Barcelona, Toledo. Es complicado ahora mismo no encontrar un territorio español que se oponga a las renovables. Entonces, las renovables son necesarias, para acabar con el cambio climático. Entonces, desde la Fundación Renovables lo que vemos es que se debe priorizar en todas las estrategias, tanto en el PNIE como en la Ley de Cambio Climático, como en la futura Estrategia Nacional de Autoconsumo que seguimos esperando. Primero, se debe dar prioridad administrativa, quitando todas las trabas al autoconsumo individual colectivo, comunidades energéticas, asociaciones para ayuntamientos, comercializadoras, iniciativas locales, generación distribuida de 5 o 10 megavatios, y luego se debe hibridar plantas fotovoltaicas, pues, como puede ser con eólica, ¿no? Porque vemos que el factor de capacidad de la fotovoltaica en el cuadro de la derecha pues es muy bajo. Con la hibridación, pues en un parque eólico, por ejemplo, podría aumentar y daría una mayor eficiencia en un factor de capacidad en los nudos donde están instalados. Y luego ya, lo restante, pues sí,
plantas centralizadas, menores de 20 megavatios, menores de 50 y menores de 100. No podemos hacer plantas de 500 porque al fin y al cabo afectan directamente a las actividades productivas y a la gente y a los propietarios de una determinada zona, de una determinada comarca. ¿Qué proponemos desde la Fundación Renovables? ¿Qué le hemos repetido por activa y por pasiva al Ministerio? Pues debemos revisar con urgencia el PNIEC y la Ley de Cambio Climático para aplicar los criterios que hemos dicho. Se debe priorizar el autoconsumo, la generación distribuida. Llevamos pidiéndoles que pongan objetivos de autoconsumo sobre la demanda final de energía de un 10% a 2030, un 20% a 2040 y un 30% a 2050. Eso se debería de incluir, no en la revisión de 2023. Actualmente se debería hacer con carácter de urgencia porque estamos en una situación extraordinaria de rechazo a las renovables, cuando debería ser todo lo contrario, porque es la única solución frente al cambio climático. También proponemos que las comunidades autónomas creen una planificación energética territorializada, que contenga una zonificación socioeconómica y ambiental obligatoria y vinculante, porque ya la presentó el MITECO, una zonificación ambiental, pero que no era vinculante, simplemente era, digamos, daba indicaciones de dónde se puede y dónde no, pero no te obligaban a no instalar donde no se podía, ¿no? Entonces necesitamos que eso sea jurídicamente vinculante para proteger tanto cultivos como zonas de la red Natura, especies en extinción, digamos, ecosistemas nacionales, ¿no? de alto carácter, de alto valor ecológico. También, pues, que los terrenos de las macroplantas no tengan el más del 30% de la superficie agraria útil, es decir, que si, pues, te quiero decir que si tengo 100 hectáreas, pues que más de 30 no sean, ¿no? de superficie agraria útil, porque nos estaríamos cargando la actividad productiva de una zona local histórica, además que ha dado de comer a muchas familias. También establecer límites en los nudos, ¿no? En los diferentes nudos, para que un mismo promotor no pueda obtener autorización administrativa mayoritaria de la capacidad disponible de evacuación en ese mismo nudo. Se debe controlar porque al final muchas veces esos trámites, pues digamos, se especulan, ¿no? Se venden a un precio mayor y esa capacidad es limitada. Entonces, pues tenemos que poner límites y debemos priorizar también y dejar una capacidad para las instalaciones de autoconsumo. También proponemos una renta de igual valor al pactado con el propietario del terreno, con el valor mínimo de 600 euros megavatio año, para ser percibida por los distintos municipios afectados y para que sea, digamos, reinvertida, ¿no? Pues en todos los servicios públicos que necesiten, movilidad, un poco para, pues, avanzar en esa descarbonización en otros sectores. También creación de un fondo provincial para la biodiversidad y desarrollo social, de donde vengan todos los impuestos de los promotores o de las plantas que se dediquen tanto a procesos de restauración y conservación de la naturaleza, pues como a capacitar, ¿no? A generar empleo en otros sectores innovadores, ¿no? Digamos, a mejorar, ¿no? la España vaciada también, que se podría hacer. La concentración parcelaria en aquellas zonas en las que se pretende llevar a cabo una iniciativa global dentro de un área extensa, porque hemos visto que muchas veces los grandes parques, pues al fin y al cabo, se construyen en territorios muy amplios que suelen ser pertenecientes a una persona y esa persona normalmente se lleva, digamos, todo el crédito, todo el beneficio de la instalación. Pues creemos que pequeños propietarios de territorio se pueden agregar entre ellos. Si se reparten el beneficio, entonces, pues bueno, el beneficio de la instalación al final se va a repartir, ¿no? Se va a distribuir entre muchas más personas de la localidad. También creemos necesario abrir la posibilidad de adquirir hasta un 25% de la participación de la inversión de la instalación para personas y entidades de la zona, es decir, que el 25% de la instalación pertenezca a gente del municipio, entidades, asociaciones o empresarios locales, ¿no? También, pues, a aplicar cláusulas antiespeculación y la limitación de actuaciones administrativas mediante establecimiento de un aporte a los diversos fondos, a las diversas rentas, ¿no? Y las plusvalías alcanzadas, la transmisión de los accesos, ¿no? De las autorizaciones de acceso entre los diferentes promotores. Es decir, si yo tengo un acceso a la red de distribución, a la red de transporte por X, pues si de repente ese promotor lo adquiere y lo vende a otro por X más 30, pues ese 30, que es un acto especulativo, debería dedicarse, ¿no? a las arcas públicas del municipio en cuestión. Entonces, pues bueno, estos son un poco todo el análisis sintetizado de un problema muy grande que es tanto
en los precios de la electricidad en el mercado eléctrico actual, las propuestas del Gobierno, las nuestras, y también el problema fundamental que hemos plasmado y que nos llega día a día a la Fundación Renovables de lo que está pasando en los territorios, y que hemos presentado ya 2 informes extendiendo mucho más todos estos criterios y que tenéis en nuestra página web si queréis entrar para verlos, ¿no? Para estudiarlos un poco más en detalle, porque yo aquí al final le he dado unos atisbos muy ligeros, y también pues todas las políticas energéticas que está realizando el Ministerio, pues estamos haciendo evaluaciones constantes de cómo impactarían, ¿no? Y cómo protegerían a los consumidores y a los ciudadanos, que al final lo que queremos nosotros y proponemos es un sistema eléctrico distribuido, ¿no? Donde el ciudadano, con el autoconsumo, movilidad eléctrica y gestión de la demanda, pues sea una parte central y sea una parte activa del futuro sistema eléctrico, y que no sea un sistema centralizado por un puñado de agentes dominantes. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, sugerencia, pues podéis escribirme al correo de la Fundación Renovables. También podéis entrar en nuestra página web y estamos 100% abiertos a debatir, a opinar y a trabajar con quien fuera necesario. Muchas gracias.